Una vez más aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas, y TV Seguridad, te queremos ver seguro. Y seguro que queremos que estén bien. Y obvio, yo creo que cada uno de nosotros quiere estar seguro, ¿no? Yo creo que es uno de los objetivos principales de la vida. De hecho, no sé, a lo mejor no lo han reflexionado, pero ¿cuál es el miedo más grande del ser humano? ¿Sí se lo saben o no? El miedo más grande del ser humano es el miedo a la muerte. Y de ahí partimos a miedos más pequeños, miedos más lejanos, pero el principal es todas nuestras reacciones van encaminadas a cuidar la vida por naturaleza, porque hay otro concepto que es lo sobrenatural, lo que está arriba, más arriba de la naturaleza, y es donde entramos ustedes y yo, o sea, los seres humanos, pues literalmente o tácitamente, o sea, somos seres sobrenaturales. Y no lo digo solo por la cuestión del alma, del espíritu, de los fantasmas, ¿no? De la Llorona, sino en realidad el ser humano está arriba sobre la naturaleza, sobre su propia naturaleza. ¿Por qué decimos esto? Los animales de alguna manera están regidos, guiados por su naturaleza. Ellos crecieron ya con un código de conducta predefinido por su naturaleza. Es decir, ellos comen cuando tienen hambre, se aparean cuando tienen el deseo, pelean cuando es necesario, cuando es el momento de pelear, beben agua cuando tienen sed, se asolean cuando quieren sol, etcétera. O sea, ese es su ritmo natural de un animal. Pero aquí vienen nuestros vecinos, y yo, nuestros vecinos, y yo también, o sea, los seres humanos. Los seres humanos comemos cuando nos da nuestra regalada gana. Y a veces no comemos, aunque tengamos hambre. O sea, no es nuestra naturaleza la que nos comanda, sino es nuestra mente, o, vaya, ustedes chequenlo, o nuestro espíritu. Entonces nosotros comemos cuando se nos da nuestra regalada gana. Bebemos, y no es solamente agua, bebemos cuando se nos da nuestra gana, o a veces no bebemos. Ustedes conocen lo que es una huelga de hambre. Bueno, es no comer voluntariamente. ¿Ya escucharon la palabra? Voluntariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos esa cualidad, esa virtud de la voluntad. Los animales no tienen voluntad. Esto ya es una cuestión ahí medio filosófica, escatológica, pero bueno, la quise mencionar el día de hoy por la cuestión de la seguridad, de que todos queremos vivir seguros. Todas nuestras acciones van encaminadas a estar seguros, pero más que seguros, felices. Pero obvio, una de las formas de interrumpir la felicidad pues es con un evento de inseguridad. Y hoy en México pues es lo que está a la orden del día. No se diga un asalto, un robo, un asesinato, un secuestro, una extorsión, un fraude, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si bien es la seguridad lo que
todos ansiamos y buscamos, en realidad es un escalón para llegar a la felicidad. Que pueden ser momentos de felicidad pequeños, porque a lo mejor la felicidad permanente, pues aquí, yo creo que está difícil, ¿no? Que aquí sea un lugar para tener la felicidad permanente. Bueno, estos ya son comentarios extras, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos sobre la naturaleza y nosotros tenemos una virtud que se llama voluntad. Y por eso, esto nos permite estar y dominar nuestra propia naturaleza. Los animales se aparean, pues cuando la hembra entra en celo, el macho reacciona y se complementa el círculo de la reproducción. Pero en el ser humano no. En el ser humano es cuando quieras. Bueno, si quieres. Bueno, si quiere tu pareja. Bueno, si tienen tiempo, etcétera. Entonces, si analizamos las cosas así como se las planteo, nosotros estamos sobre la naturaleza. Entonces nosotros somos seres sobrenaturales. La naturaleza ya no es la que nos comanda solamente. En buena parte, yo creo que todavía, por ejemplo, el hambre, ¿no? A lo mejor dicen por ahí el dicho de mi abuelita, dice, el hambre es canija, pero más el que la aguante, ¿no? Habrá muchos que no la aguantan y pues deciden comer, o muchos dirán, pues no voy a comer garnachas, ¿no? Pero pues, terminarán comiendo garnachas porque su voluntad es chiquita o débil. Entonces no son tan sobrenaturales, son poquitos sobrenaturales y muchos naturales. Y entonces, pues, la dieta valió sombrilla, ¿no? Y las garnachas, bienvenidas. Entonces, este es un concepto que hoy se los quiero comentar, porque a pesar de que hoy es miércoles de economía, y hoy vamos a hablar de unos temas súper interesantes, digo, se está comentando en el ambiente, ¿no? Lo del sueldo mínimo y lo del dólar. Por ahí, a ver, ayúdenme a checar, ¿no? ¿En cuánto está el dólar? Anoche estaba en 18.90. O sea, ya estamos abajo de los 19, ¿eh? Ajustados. Pero bueno, se los quise comentar esto, ¿por qué? Porque pareciera que, como nuestro tema de hoy dice, indicadores económicos, pareciera que todo es automático, ¿no? O sea, como que llega un político y nos dice, no, pues las cosas van a estar bien y entonces las cosas van a funcionar así. Y llega un economista y dice, no, las cosas deben de funcionar así porque así deben de ser. Y ya nadie piensa o cuestiona si sí es cierto o si no es cierto. Y nosotros pues, nos vamos acostumbrando poco a poco a ir aceptando todo lo que nos digan sin sacar nuestro lápiz, nuestra pluma y empezar a hacer cuentas. Ya no lo hacemos. Ya nos cuesta trabajo tal vez. Quiero pensar, ¿no? Que nos gana nuestra supernaturaleza y nuestra sobrenaturaleza pues no aplica. De los animales no creo que hagan matemáticas o cuentas como nosotros. Tal vez las hacen a su manera, ¿no? A lo mejor los delfines de alguna manera ven un banco de peces y dicen, ese, ¿por qué? Porque este es el bueno y el otro está muy chiquito, ¿no? Pero nosotros no, nosotros decimos, no, pues este trae 10,000 y este trae 500. Es una manera diferente, ¿no? En realidad no sé cómo piensa un delfín, pero quiero decir lo que es más o menos así. A lo mejor estoy equivocado y ellos a lo mejor sí cuentan el número de peces, ¿no? Que la naturaleza es tan grande, tan increíble, que pudiera ser. El cerebro del delfín es más grande que el de nosotros, para empezar. Pero bueno, entonces, todos estos índices económicos, o sea,
pues estos indicadores económicos, luego no los analizamos y se nos van quedando así como dogmas de fe, así como que esa fuerza y así, y ya no le muevas, porque así dijeron en las noticias de una televisora hace mucho tiempo, ¿no? O un locutor lo dijo hace muchos años, ¿no? Entonces así se queda, ¿no? Entonces, nosotros como seres sobrenaturales tenemos esa capacidad de cuestionar, y de cuestionar no solo los números, nosotros cuestionamos, somos capaces de cuestionar, bueno, hasta nuestra propia vida. Ya tenemos ese libre albedrío, que ya algún momento en las semanas pasadas, la semana pasada creo, habíamos platicado de esa cualidad que tenemos, de esa virtud, libre albedrío, ¿no? Pues podemos cuestionar todo. Entonces, el dólar, ¿no? El salario mínimo. Hoy hay un revuelo en la economía sobre el salario mínimo, pero pues yo no estaría tan optimista así abiertamente, solo por el 20% de aumento, ¿no? Pues estaba como en 102 pesos, hoy está en 122. Pero yo no estaría tan optimista, o sea, obvio que me da gusto, eso es una cosa, pero el optimismo, digo, sí rebasa ya la canasta básica, el salario mínimo, pero ¿hasta dónde más te alcanza? Te alcanza para 1 litro más de leche, ¿no? O a lo mejor 1 kilo de tortillas más, al día, pero, o sea, ¿esto es lo suficiente? ¿Esto es lo que merecemos? ¿Esto es lo que merecen nuestros trabajadores que se avientan 8 horas? Cuando en Estados Unidos, fíjense bien, en Estados Unidos, el salario más paupérrimo que puedan encontrar es de $2 la hora. Pero ese ya es así como el de, pues no sé, el más humillante de los salarios, o sea, del salario obligatorio, ¿no? Porque de acuerdo a algún estado, de acuerdo a alguna circunstancia, etcétera, puede llegar hasta $2 la hora. Es decir, aproximadamente 40 pesos la hora. Cuando aquí estamos en $6 el día. O sea, $6 el día. ¿Ya hicieron cuentas? Cuando allá trabajan 3 horas, ganan $6. Pero los más, así les digo, los de abajo, los que menos ganan. Y nosotros, $6 por 8 horas, ¿no? Ah, y la hora de comida no cuenta. O sea, tienes que estar 9 horas en tu centro de trabajo. Porque son 8 de trabajo y una intermedia para tu comida. Entonces son 9 horas estando en tu trabajo por $6. Ahora, si lo comparamos con el salario mínimo ideal en Estados Unidos, o no ideal, sino el mejor salario mínimo de Estados Unidos, que son $15 la hora. Échense esa al plato, a ver. $15 la hora. De 300 pesos la hora. O sea, ellos trabajando de ese tipo de salario, trabajando media hora, cubren el día de un salario mexicano. O sea, como ven, si hacemos estos ejercicios mentales, es decir, ejercicios sobrenaturales, porque sí los podemos hacer, igual ahorita sacamos la calculadora y sacamos con centavos, con gramos, las tortillas, con mililitros el agua, en
fin, todos los líquidos que se consumen, pues no le vamos a variar mucho, ¿no? Entonces, quédense con este concepto así, $15 la hora. Pues, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, sí es interesante que haya subido 20 pesos, que haya subido $1, $1 subió el salario mínimo, ¿no? Está bien, o sea, no está mal, pero nosotros, se los voy a preguntar de esta manera, como muchas veces lo he preguntado a mucha gente que me ha venido a comentar algunas cosas a lo mejor personales, ¿no? Pero yo les preguntaría a ustedes, tú estás trabajando, tú estás estudiando, tú estás emprendiendo con la meta de $1 por día. O sea, tu vida vale $1, tu hora vale $1, o sea, no. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu conocimiento? Es más, acuérdense, bueno, a lo mejor no se la saben, pero yo creo que la mayoría sí. Ustedes han escuchado al mecánico, ¿no? Oye, que pues que la espiroqueta de la chafaldrana, ¿no? Que le falla a tu carro, ¿no? Y tú dices, pues ¿dónde está la espiroqueta de la chafaldrana, no? Oye, ¿y cuánto va a ser? No, pues son 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? Sí, pues es la espiroqueta de la chafaldrana, ¿no? Híjole. Y ya lo menos, no, pues lo menos 950, por ser para ti. Y pues ya sacas la lana, ¿no? ¿Y cuál es la espiroqueta de la chafaldrana? Pues un tornillo. Ahora, el problema no es el tornillo. El problema es saber qué es el tornillo. ¿Cómo sabes eso? Entonces dicen los doctores, los médicos más bien, los médicos dicen, oiga, ¿cuánto es de consulta? Pues 500 pesos. Ay, 500 pesos, sí. Oiga, pero es consulta nada más. Ya no me va a vender el hospital ni su consultorio. Entonces, oiga, pues es consulta. Dice, sí, dice, pero yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Dice, Chihuahua, a ver cómo estuvo esa. Pues sí. O sea, ¿cuánto vale tu conocimiento? Era mi pregunta antes de esta, ¿cómo se llama? De estos refranes que trae la gente de mi abuelita, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo? $1, 20 pesos, un salario mínimo, $15 la hora, 1,000 pesos la hora. ¿Cuánto quieres que valga? Esa sería en verdad la reflexión. Está bien, vamos bien 120 pesos el día, digo, pues ya, peor a nada, ¿no? Estar en 80 pesos, 60 pesos, vamos. ¿Cómo estuvo en los secciones pasadas? Creo que en 60, ¿no? 60, 80 pesos, creo. Ahí subía de a peso. Le subían 1 peso, 2 pesos, ¿no? O sea, sí estaba hasta criminal. Creo que eso sería equivalente a crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero bueno, no vamos a mandarlo hasta allá, ¿no? Pero, o sea, ¿cuánto vale tu tiempo? O sea, ¿cuánto te valoras tú? Y eso, créanme que no lo hacemos, ese ejercicio sobrenatural, no lo hacemos todos. Andamos tan ocupados y preocupados, ahora sí dicen por ahí también, ¿no? Coloquialmente, pues por la chuleta, que pues no pensamos no nos hacemos ese espacio de tiempo para reflexionar, para pensar en si esto es bueno, si esto es malo, si esto lo puedo hacer mejor. Y más ahora con nuestros pequeños enemigos, por ahí los traemos,
todos traen un pequeño enemigo por ahí. Se llama teléfono celular. O sea, imagínense nada más. O sea, que alguien va manejando, ¿no? Su carro, su auto. Pues alguien le va hablando, ¿no? Oye, espérate, no me estés molestando, voy manejando. Vas conduciendo, ¿no? Oye, ¿ustedes voltearían? Obvio que no. Bueno, quiero pensar que no. O sea, que no dirían, sí, ¿qué pasó? Bueno, si no lo hacemos conduciendo un auto y nos habla alguien, no entiendo por qué si lo hacemos con el celular. Vamos conduciendo con una mano y con la otra en el celular, ¿no? O vamos caminando con las dos manos en el celular y los pies caminando. Entonces, nuestros pequeños enemigos llamados smartphones, o sea, nos han venido a distraer de una manera increíble. Así, pero increíble, ¿no? O sea, antes era solo hablar por teléfono, cuando los teléfonos solo traían audio. Pero hoy que traen chat, WhatsApp, Facebook, Twitter, no, hasta los dedos llevamos ocupados en el pequeño enemigo. Y por eso es una de las distracciones por las que no nos ponemos a pensar y a cuestionar, o sea, todo nuestro ir y devenir que nos está sucediendo todos los días. Ahora, el dólar. Fíjense bien el otro indicador económico, ¿no? Que decíamos, el dólar. Fíjense bien cómo todas las calificadoras, espero que pues les interese o chequen constantemente los indicadores de, por ejemplo, de las calificadoras. Las calificadoras son empresas que van midiendo el riesgo de inversión, el riesgo de, pues sí, de inversión de alguna entidad, ya sea un país, ya sea una empresa, y le van otorgando una calificación. Generalmente van en letras B, MB, A, AA, AAA, etcétera, ¿no? Entonces, luego hay AAA, AA, A no sé qué marcada con qué, A con doble marca, etcétera. Algo así como cuando de niños contábamos, ¿no? A las 3, 1, 2 y cuarto para las 3 y un cuartito para las 3 y 2, 2 y media, 2 y 3 cuartos, ¿no? Así califican las calificadoras. A, AA, menos AA, A chiquita, etcétera. Medio complicado, medio elaborado, pero ¿qué califican? ¿Ustedes ya se han puesto a pensar eso también? Y hoy por hoy hay indicadores que nos marcan más cercana a la realidad. Y uno de esos es el dólar, el precio del dólar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante el precio del dólar? No, nos vamos bueno. ¿Por qué es tan interesante el precio del dólar? Porque a pesar que el dólar lo pueden condicionar, manejar, influir los gobiernos, las empresas, o sea, a pesar de eso, o sea, es una moneda de intercambio mundial. Es decir, para controlar el precio del dólar está muy difícil. No es que sea imposible, pero es muy, muy difícil. Entonces, es uno de los indicadores económicos, pues digo, a pesar de que es lo de los más usados, yo sí quiero pensar que es uno de los de mejor referencia que podemos tomar, ir analizando
el precio del dólar y obvio, pues comparado contra nuestra moneda. Porque el flujo de intercambio que hay de mercancías que utilizan el dólar, pues es una cantidad descomunal. Entonces, por eso el precio del dólar tiene un valor ya de por sí importantísimo. Entonces, la cantidad de mercancías ahora que hay pagándose en pesos mexicanos, pues también es altísima. Entonces, esta referencia del dólar es la que nos puede decir qué tan saludable es nuestra economía. Y ahorita les voy a comentar un poquito más. Entonces, nos vamos al corte. Vámonos al corte, regreso en un par de minutos, no se vayan. Espero que les sea de utilidad toda esta charla aquí que hemos ido tratando de preparar para ustedes y que esperamos que, pues, además de que les sea de utilidad, pues les sea atractiva. Regresamos en un minuto, no se vayan.
Bueno, pues ya continuamos aquí en esta charla del día de hoy, miércoles de economía, aquí a través de Radio Seguridad y TV Seguridad. Bueno, nos quedamos en el detalle de, pues, cómo tomar el dólar, ¿no? Ustedes, tal vez, muchos de ustedes, dependiendo pues la cantidad de calendarios que tengan en su vida, no recuerden que ya alguna vez en México hubo una super devaluación muy parecida a la de Venezuela, ¿eh? Y todos se quejaban, ¿no? Que nos van a hacer como Venezuela. No, nosotros ya estuvimos, antes que Venezuela, estuvimos así. No sé si ustedes se acuerden de los nuevos pesos. Hace muchos años, nuestra moneda sufrió una de las peores caídas del mundo. Ahora, ¿qué pasa con esa devaluación? Fíjense bien hasta dónde ya vamos ahorita, ¿no? Cuando nuestro peso originalmente, que yo, así como me lo entregaron a mí, cuando tendría, no sé, 6 años que empecé a ir a la escuela, o sea, es cuando me hacen entrega del peso, ¿no? Mi papá, ahí te va un peso, ¿no? Me daba un peso los sábados y un 20, o sea, 20 centavos de esos de cobre, que de ahí salen los volados, ¿eh? Tenía el sol, la pirámide de Teotihuacán y el águila. Entonces esos monedas de 20 centavos, a mí me daba una el lunes, una el martes, miércoles, jueves, viernes, para gastar yo en la escuela, ¿no? Y me daba un peso el sábado. Entonces, ese peso que yo recibí valía por cada 12.50 pesos que yo podría haber tenido, equivalía a $1. Pero esto estoy hablando de 1968 más o menos. Y pues fue en las Olimpiadas, 1968. Entonces imaginan de que el dólar costara 12.50. ¿En cuánto vamos ahorita? ¿En cuánto vamos ahorita? Es que aquí los chicos de cabina luego se quedan así como que de veras les interesa el tema, pero tengo mis ligeras dudas si es que les interesa el tema o es otra cosa, pero bueno, es que me gana la risa, pero bueno. 12.50, sí recibí yo el dólar, pues, el peso, con ese valor. Bueno, un día llegó, ese peso se fue devaluando, luego llegó creo que a 20 pesos por dólar. Después llegó, no sé, creo que rebasó los 20 pesos por dólar. No recuerdo ya el dato exacto, pero para no buscarlo y detenernos tanto en la plática. Pero el chiste es que nuestro peso, el peso que mi papá me daba, de repente se fue devaluando tanto. Digo, ya para entonces, pues ya habían pasado más años, ya era 1980 más o menos. Pero si mi papá me hubiera dado otra vez el peso para gastar en la escuela, me hubiera dado 1,000 pesos para gastar en la escuela. 1,000 pesos. ¿Saben lo que es llevarse 1,000 pesos a la escuela a gastar en el recreo? Cuando hacía unos años te daban un peso o 20 centavos, te daban 20 centavos. Y que ahora te dieran 200 pesos, en lugar de 20 centavos te dieran 200 pesos para gastar en la escuela.
a un niño de primaria, de primer año de primaria, que le dieran 200 pesos para gastar. O sea, era algo ilógico, ¿no? Pero era la realidad de nuestro México en aquel tiempo. O sea, al peso se le agregaron 3 ceros por la devaluación, de que todo fue subiendo tanto de precio, el dinero en sí ya no valía. Entonces le tuvieron que subir de valor al dinero también, al papel moneda, pues para poder ir pagando las cosas que íbamos adquiriendo. Pues llegó a tal grado que eran, bueno, obvio, si había las monedas de a peso, había quienes usaban billetes de a 100 y de a 500. Pero entonces si ya los que usaban de a peso ya usaban de a 1000, pues entonces los que usaban de a 100 ya usaban de a 10,000, y los que usaban de a 500 ya usaban billetes de a 500,000. Entonces, ¿se imagina a dónde iba esta métrica? O sea, iba directito a un caos, o sea, con tanto cero, con tantos números. Pues obvio que la solución mágica que se les ocurrió y que pues era la única que podía haber, pues era quitarle ceros, hacer un acuerdo nacional aquí en el país y quitarle ceros. Y entonces crearon los nuevos pesos. Y entonces llevaban una N antes del signo de pesos. Y entonces ya volvimos a tener un nuevo peso. 5 nuevos pesos, 10 nuevos pesos, 100 nuevos pesos. Y hace, no sé, otros 15 años más o menos, 10 años, se le quitó la N. Volvimos a la normalidad apenas. Pero eso en el 68, mi peso que me daban para gastar eran 12.50 equivalente a $1. El año pasado estábamos casi llegando a 20 otra vez. 20 pesos por $1. Y hoy, a través de todo este año de gobierno, de este nuevo gobierno, pues vemos que hay una recuperación sin tijeras, sin cortarle ceros. De 20 vamos en 18, ¿qué? ¿Sí lo checaron? ¿18 qué? Obvio, pues el dólar se checa en el Banco de México para que sea tipo de cambio. Mándame la máquina, ¿no? Aquí está, miren. Aquí está, miren, 18, y no lo invento ni lo andamos ahí maquillando. Ahí está, 18.91 ya está nuestro peso el día de hoy en el Banco de México, 17 de diciembre de 2019. El FIX y el interbancario. Pero los dos están en 18.91, uno en 65 10 milésimas y el otro en 90 10 milésimas. Entonces, 18.91, cuando el año pasado estábamos casi en 20, y cuando hace 20 años estábamos como en 20,000 pesos. Fíjense en cómo estaba el dólar, 20,000 pesos por dólar. Entonces, estos indicadores financieros que hoy les menciono, el salario mínimo obvio pues no es como para echar las campanas al vuelo, aunque sí es una buena pues noticia, vamos a tomarlo como noticia, como evento, pero no es para nada la realidad que debemos de estar nosotros esperando. Es un escaloncito en llegar a la cima donde vamos.
el dólar, estamos en 18.90. Todavía me deben 6 pesos. O sea, yo lo recibía a 12.50. Todavía me deben 6 pesos, ¿no? Para que regresemos a donde estaba, a donde yo recibía el dólar. A lo mejor tú, si tienes más calendarios en tu vida que yo, bueno, pues a lo mejor a ti te deben más. A lo mejor ustedes que tienen menos calendarios que yo, pues bueno, a lo mejor ustedes les deben menos. No sé. Cada uno tenemos que hacer nuestra evaluación de cuánto nos siguen debiendo. Pero en todo este año ha bajado esa deuda moral que tienen conmigo, ¿no? De deberme ahorita ya nada más 6 pesos al tipo de cambio. La cantidad de mercancías que se compran y venden, por lo menos entre Estados Unidos, es increíble. La cantidad de transacciones. Entonces, por eso mismo el dólar es tan buen referente para poder medir la fuerza de una economía. Entonces, esto quiere decir que la economía mexicana, a pesar, fíjense bien, con todas estas noticias de la detención del exsecretario de Seguridad de secciones anteriores de nuestro país, a pesar de todo eso, y a pesar de las implicaciones que tiene, eso es algo vergonzoso, pero eso no lo quiero platicar el día de hoy. Es algo vergonzoso, entonces, por todas las implicaciones que tiene, a pesar de todo eso, el dólar se sigue, el peso se sigue fortaleciendo. Y seguimos, ahora sí que en una especie de mecánica de recuperación. Tal vez lenta, me queda claro. Tal vez dificilísima, me queda claro. Pero al fin y al cabo, es una recuperación. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees que va a pasar el día de mañana? ¿Vamos a llegar a 17? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? En fin, pues espero que este tema del día de hoy pues les haya sido, primero, de utilidad. En segunda, pues obvio que atractivo, ¿no? Para que pues ustedes lo puedan hasta recomendar, ¿no? Con alguien más y que podamos seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y nuestros criterios principalmente, nuestra forma de pensar ante las situaciones que se van dando, ya sean problemas, ya sean cosas buenas, ya sean catástrofes. Nuestro criterio es el importante para poder enfrentar todo lo que viene, todo. Lo importante es nuestro criterio. Sobre el criterio que tengamos nosotros, la forma de analizar las cosas, es como nosotros vamos a poder o salir hacia arriba o, pues ahora sí como decía Rius, ¿no? Agachaditos. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. En fin, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. No se vayan, en un rato más vienen nuestros amigos Luis y David, que les tienen aquí un tema súper atractivo, hablando de tecnología de la seguridad. La seguridad electrónica es fascinante, apasionante y además, pues diríamos, al día de hoy es indispensable. Entonces yo le agradezco a Jonathan, a Federico, que pues ya son aquí los masters de la consola, de los controles. Y bueno, amigos, ¿qué pasará mañana con el dólar? Pues solo lo que tú decidas el día de hoy. Hasta luego. Si es seguridad, aquí lo puedes encontrar. Escúchanos. Radio Seguridad, cuidando lo que amas.